Estas semanas hemos estado hablando sobre la pregunta ¿cómo aprendemos a orar? Y el día de hoy quiero hablar sobre la importancia de aprender a orar oraciones de bendición. ¿Cómo podemos ser personas de bendición? Eh, no solamente en nuestras familias, pero en el mundo. ¿Y cuántos de nosotros, yo quiero que por un momento pienses en esto, hemos llegado a ser tratados de una manera injusta? ¿Cuántos en nuestro trabajo o en ocasiones en nuestra familia nos han herido, nos han hecho mal, ¿no? Si tú has estado en alguna relación por algún tiempo, te vas a dar cuenta que las relaciones pueden llegar a ser lo más maravilloso, pero también pueden ser las fuentes donde puede haber a veces más dolor. Entonces, tal vez en el matrimonio, tú dices, me he sentido herido en ocasiones. O tal vez en el trabajo tú dices, he sido tratado injustamente, me han hecho mal, o hay alguien que te hizo sentirte mal, te hirió. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos cuando recibimos mal? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos rechaza, nos hiere? ¿Cómo respondemos? Porque yo creo que la vida cristiana debe de ser superior. Debemos de vivir de una manera muy diferente a como el mundo vive, porque Jesús nos ha dado el ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre cómo bendecimos cuando nos hacen mal, cómo bendecimos cuando nos tratan mal. Y esto te lo digo, va a pasar en el matrimonio, en la familia, con los amigos, en el trabajo, y nuestro ejemplo siempre tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y es importante entender esto. Porque Él como hombre experimentó lo que tú y yo experimentamos en ocasiones día al día. Él experimentó rechazo, Él experimentó burlas, Él experimentó abandono, lo trataron de matar antes de tiempo y al final lo crucificaron. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender a tener ritmos para poder guardar su corazón y guardar su vida, para que desde un lugar de salud Él pudiera bendecir aun cuando se le maltrataba. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, dice lo siguiente, dice, hablando Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a bendecir a la humanidad. Él vino a bendecirnos. Nuestro Señor Jesucristo pudo bendecir a la humanidad desde un lugar de salud, desde un lugar donde Él estaba completo, donde Él era perfecto, donde Él era bueno, donde Él era libre. Jesús vino a bendecirnos de su propia esencia, de quién es Él. Y la forma como Jesús vino a bendecir a la humanidad, número uno, fue a través de sus palabras. Jesús bendijo mucho a través de sus palabras. Incluso hubo una ocasión cuando mandaron a unos soldados a que lo apresaran, y los soldados no pudieron apresar a Jesús y se regresaron porque dijeron, es que las palabras que este hombre habla son palabras de vida, no podemos, o sea, eran unas palabras de bendición que no pudieron hacer nada en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en ocasiones Jesús llegó a reprender a los fariseos con palabras fuertes, pero aún ahí podemos ver que Jesús trató de bendecirlos, de ayudarles a salir del engaño en que estaban, pero Jesús bendijo con sus palabras, Jesús bendijo con sus actos, Jesús ayudó a los pobres, sanó a los enfermos, tocó a los leprosos, tuvo compasión por las personas y Jesús vino a bendecir. Y al final, la mayor bendición que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer fue cuando Él fue a la cruz del Calvario, no porque Él haya hecho algo malo, sino porque llevó nuestros pecados,
nuestra maldad la llevó sobre Él y fue a la cruz del Calvario para pagar por lo que tú y yo teníamos que haber pagado y tomó nuestro lugar que tú y yo teníamos que haber merecido. Jesús dice, yo lo tomo para poder darte vida y para poder bendecirte. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de alguien que vino a bendecir a la humanidad. Pero la meta de cada seguidor de Jesús es que seamos como Él. Y tú vas a ver en la palabra que en ocasiones se nos dice ser imitadores de Cristo Jesús. Vamos a imitarlo, vamos a vivir como Él. Entonces, tenemos un llamado también nosotros como seguidores de Jesús a ser personas que aprendemos a bendecir a nuestras familias, aprendemos a bendecir a nuestra comunidad, aprendemos a bendecir al mundo con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros actos. Y Primera de Pedro 3, 9 al 10 nos habla precisamente de esto y dice así. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sí te das cuenta? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres amar la vida y quieres tener días buenos? El consejo, vive para bendecir. Bendice. Bendice a todos, bendice, pero sobre todo bendice a los que te hacen mal. Estaba escuchando esa semana, no recuerdo la persona, pero esa persona dijo, cuando tú pagas mal a alguien que te hizo bien, eso es diabólico. Cuando tú haces bien a alguien que te hizo bien, eso es ser humano. Pero cuando tú haces bien a alguien que te hizo mal, eso es divino. Y el llamado es a poder bendecir a la gente como Jesús nos enseña, y en ocasiones vamos a tener que bendecir a otros cuando nos llegan a hacer mal. Y lo vamos a hacer a través de nuestras palabras. ¿Cuántos creemos que necesitamos más palabras de bendición en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Cuántos hombres necesitamos aprender a bendecir a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Cuántos necesitamos aprender a hablar palabras de bendición a nuestros hermanos, a nuestros amigos? ¿Cuántos necesitamos ser una bendición en nuestros trabajos? Hacer bien. Anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, es bendecir a la humanidad. Es la mayor bendición que podemos darle a la humanidad. Predicar el mensaje del evangelio, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y que dio su vida en la cruz del Calvario por amor de cada uno de nosotros y que Él nos está ofreciendo un perdón y una salvación eterna. Pero estamos hablando de oración y yo creo que cuando nosotros somos personas que nos dedicamos a bendecir a la humanidad, tarde o temprano vamos a llegar al momento donde vamos a tener que orar por las personas. Porque orar por bendición es pedirle a Dios que les haga bien a la gente. Orar por bendición es pedir a Dios que haga algo bueno por la gente, por toda la gente. Pedirle a Dios, bendice a esta persona. Señor Jesús, hazle bien a esta otra persona. Y tú dices, pero me hizo mal, dice Dios, precisamente, cuando te hagan mal, paga bien, porque en la vida la bendición y la maldición representan las maneras como tratamos a los demás. ¿Tú bendices o tú maldices con tu forma de tratar a los demás? Y Jesús dice, yo te he llamado para bendecir. Pero en ocasiones es difícil cuando tú dices, pero es que me trataron mal, ¿cómo puedo bendecir? Y dices, es que si lo bendigo, se va a salir con la suya, no va a recibir el pago que merece. No es nuestro problema. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama a hacerle bien, a pagar por bien. Si la persona se sale con la suya o no, ese no es nuestro problema. Es más, hasta el día en que tú renuncies a que la persona pague por algo que te hizo, sabrás que estás bendiciendo a esa persona. Cuando tú dices,
Lo único que quiero es bendecir a la persona que me hizo mal. Dios nos llamó para ser de bendición. Y cuando no somos gente que estamos bendiciendo, estamos actuando en contra de lo que es el mensaje del Evangelio. Hay un caso, tú sabes que los discípulos de Jesús representan muchas ocasiones a nosotros, ¿no? En ocasiones los discípulos se parecen mucho a nosotros. Pedro, el atrabancado, ¿no? Juan, el hijo del trueno, Tomás, el que dicen que dudaba mucho, pero representa mucho a nosotros. Y aquí hay un ejemplo, en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, que nos va a enseñar sobre la importancia de bendecir. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron. Ahora, fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo mandó mensajeros a la ciudad de Samaria para que le hicieran preparativos. El haber mandado mensajeros era un acto de cordialidad de nuestro Señor Jesucristo. Mandó a que le prepararan, fue a avisarles: voy a ir para que hagan preparativos para que yo esté ahí. Pero dice que los samaritanos no le recibieron, es decir, lo rechazaron, ignoraron su acto de cordialidad y lo rechazaron. Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. La razón por la cual lo rechazaron es porque ustedes saben que los samaritanos no se llevaban con los judíos, porque cada uno decía que el lugar donde se tenía que adorar a Dios era diferente. Los judíos decían que era Jerusalén, los samaritanos decían que era otro lugar. Entonces había un conflicto siempre entre samaritanos y los judíos. Y los samaritanos dijeron, no nos interesa, simplemente no recibimos a Jesús. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? ¿A poco no se parecen a nosotros en ocasiones cuando alguien nos hace mal y decimos: Señor, manda fuego, destruye a esa persona que me hizo mal? ¿O solamente me ha pasado a mí? La semana pasada yo iba manejando y de repente el carro se me movió, así un poquito a la línea, y pisé la línea así un poquito. Y venía un carro detrás de mí. Y lo único que noté es que me empezó a pitar así, pero enojado. Y cuando se me apareja, volteé a verme y me hace la señal de saludo. Ustedes saben, ¿no? Todas las señales de saludo. Ahora, Carlos, la primera reacción, le aceleré y dije, ahorita lo emparejo y ahorita me pongo al tú por tú. Y en el momento que acelero, el Espíritu Santo me dice: quieto, o sea, hey, eres pastor, eres creyente, o sea, hey, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Y en ese momento, me acuerdo, digo, no está bien lo que estoy a punto de hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros en ocasiones nos parecemos a estos discípulos que cuando alguien nos hace mal, lo primero que queremos es pedir que Dios mande fuego y que destruya a los que nos hacen mal? Pero fíjate lo que dice entonces: Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Hay una versión que dice: ustedes no saben lo que tienen en su corazón, por eso es que actúan de esta manera. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿Cuántas ocasiones nuestro Señor Jesucristo no nos dice las mismas palabras cuando estamos tratando de pagar mal por mal y escuchamos la voz que nos dice: no sabes lo que tienes en el corazón, no sabes de qué espíritu eres, no entiendes todavía que yo no te he llamado a maldecir a los que te maldicen, te he llamado a bendecir a los que te maldicen, te he llamado a pagar bien por mal, te he llamado a vivir un camino más alto. Pero el día de hoy nos hacen mal, y luego en América, ¿verdad? Te hacen mal algo, y ¿qué es lo primero que la gente dice?
Si te hacen algo mal en el trabajo. Y aparte te la vas a pagar, si te caes, te hacen mal algo en la tienda, ¿qué dices? Demándalo. Vamos a demandarlos. Y Jesús dice, no sabes de qué espíritu eres. No sabes qué tienes en el corazón, porque no te he llamado a maldecir, te he llamado a bendecir. Di conmigo, Dios me ha llamado a bendecir. ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Qué hacemos cuando hablan mal de nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos ignoran? ¿Qué hacemos cuando se nos atraviesa un automóvil? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Jesús nos está diciendo, te he llamado a caminar un camino más alto, y el camino más alto es bendecir en todo tiempo. Porque la respuesta que nosotros demos ante las situaciones de la vida va a reflejar la condición de nuestra alma. Porque la bendición o la maldición fluyen de nuestro interior hacia la gente. De acuerdo a cómo esté la condición de nuestra alma, va a ser cómo vamos a responder. Se dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él levantó una oración y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero se dice que la manera en cómo está escrito se nos da a entender que Jesucristo en la cruz del Calvario estuvo orando constantemente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque nuestro Señor Jesucristo pudo perdonar aun cuando lo estaban crucificando, cuando los clavos lo habían atravesado, porque dentro de Él había amor, paz, había una persona completa, saludable. Él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo va a depender de la condición de nuestro corazón, el cómo vamos a responder a los demás. Proverbios 4:23 al 24 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Te das cuenta? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. La vida interna va a influenciar todo lo que tocamos en la vida externa. La condición de tu matrimonio es una condición de tu vida interna. La condición de tus relaciones es una condición de tu vida interna. Y luego Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Todo sale de nuestro interior. Es por eso que necesitamos ser personas que cuidamos nuestros corazones y que nos ponemos en un lugar donde Dios nos ayude a ser gente completa, saludable, misericordiosa, compasiva, donde podamos hacer bien a los demás. Porque es posible que nuestra vida interna y nuestra vida externa no estén en sintonía. Porque es posible hablar bien a la gente y por dentro hablar mal. Es posible hablar bien a la gente con nuestras palabras y por dentro estar hablando mal. Eso se le llama hipocresía, porque estamos teniendo un corazón con doblez. Cuando yo vivía en California, viví con puros amigos por un tiempo, y había uno que trabajaba cortando yardas, y su jefe todos los viernes venía a pagarle en las tardes, le daba su cheque. En ocasiones le daba en efectivo. Pero nos daba risa porque su jefe no hablaba bien, era de otra nacionalidad, no hablaba bien el inglés y pues no hablaba el español. Y nuestro amigo, casi siempre su jefe los viernes traía a su niño, un niño como de 2 años lo traía, y mientras estaba pagando el niño paseaba. Entonces mi amigo lo que hacía es de que comenzaba a hablarle groserías al niño y le comenzaba a decir
pero aparentando como que lo estaba elogiando, y le decía al niño, ¡ay, qué bonito niño! Pero le estaba diciendo, ¡qué niño tan feo! Y eres un niño, pero horrendo. Y comenzaba a hablarle cosas malas al niño, pero sonriendo, y su patrón, que no entendía, pensaba que estaba elogiando al niño. Y el patrón se iba bien contento, porque pensaba que estaba elogiando a su hijo, cuando realmente lo estaba maldiciendo. Ahora, no estábamos en Cristo, no teníamos a Dios en nuestra vida, y cuando se iba el patrón, todos nos comenzábamos a reír, porque decía, ¿cómo es posible que ese patrón se cree que están elogiando a su niño cuando realmente lo estás maldiciendo? Y en ocasiones podemos llegar a ser de esa manera. En nuestro corazón podemos maldecir, y con nuestras palabras podemos tratar de bendecir para tapar lo que realmente está en nuestro corazón. Es por eso que necesitamos asegurarnos que nuestra vida interna y nuestra vida externa están en sintonía. No podemos ser gente saludable cuando por dentro somos alguien y por fuera somos algo diferente. Es por eso que bendecir a la gente es más que simplemente hablar palabras. Bendecir a la gente es la postura de nuestra alma. La bendición nace de nuestra alma. Proyectamos el bien a la gente de quienes somos nosotros. Bendecir a la gente es más que simplemente hablar buenas palabras. Bendecir a la gente es pensar bien de la gente, sentir bien de la gente, amar a la gente de una manera genuina, querer que la gente le vaya bien de una manera real en nuestros corazones. Es bendecir a la gente. Saraí y yo, por un tiempo hemos tenido una práctica que cuando alguien nos hace mal, tenemos que guardar nuestro corazón. Lo primero que hacemos es de que tomamos tiempo y comenzamos a bendecir a la persona. Oramos juntos. Le digo, Señor, bendice a esta persona. Haz que prospere, haz que le vaya bien, Señor. Haz que mi amor crezca por esta persona. Te aseguro que tú no puedes odiar a una persona al mismo tiempo que estás orando por ella. Cuando tú comienzas a bendecir a la gente, cuando tú comienzas a bendecir a las personas que en ocasiones te pueden llegar a hacer mal, no puedes amarles y no puedes odiarles y a la misma vez estar orando por ellas. Cuando tú comienzas a orar por ellas y a bendecir sus vidas, te aseguro que el amor de Dios por esas personas va a crecer en tu corazón. Pero la pregunta es, ¿por qué en ocasiones nos cuesta tanto trabajo bendecir cuando nos hacen mal? Porque nuestra alma no está bien. ¿Alguna vez has estado en una relación, matrimonio, familia, y hay alguien que siempre ofende? ¿Hay alguien que siempre daña? Y que dices, ya no lo invite a esta persona, porque cada vez que viene esta persona solamente es puro herir, pura ofensa. Es porque esa persona está mal en su alma. Hay algo que no está bien. Ahora nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14:30 dice, Jesús dijo, no hablaré ya mucho con ustedes. Dice, porque viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjate bien. Nuestro Señor Jesucristo pudo bendecir a la humanidad porque Satanás no encontró ni un solo lugar en la vida de Jesús para reclamarle. No encontró pecado, no encontró motivación, no encontró pensamiento, absolutamente nada que lo gobernara. Y Jesús dice, Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Por lo tanto, Jesús pudo bendecir con autoridad a la humanidad porque Satanás no encontró lugar en Jesús. Qué bueno que eso fuera una realidad con cada uno de nosotros y que fuera siempre. Pero la verdad es que va a haber momentos en que si no cuidamos nuestros corazones, Satanás va a encontrar lugar para gobernarnos y va a encontrar lugar para influenciarnos para hacer el mal. Entonces lo que hace es de que nos roba la capacidad de bendecir a la humanidad. Nos roba la capacidad de bendecir a nuestros seres queridos, a la iglesia, a la comunidad. ¿Por qué? Porque Satanás ha encontrado lugar
en nuestros corazones. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, se habla de un hombre, se habla de Judas, cuando dice que Judas dice, y Satanás entró en su corazón, ¿no? Y fue y entregó a Jesús. Habla de un matrimonio en la iglesia, donde el apóstol Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás engañara tu corazón? Pero mira lo que dice Efesios 4, 26 al 27. Dice, enójense, pero no pequen. Fíjate, dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar. ¿A quién? Al diablo. No le den lugar al diablo. Es decir, lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo hoy, cuiden su corazón de que no le den lugar al diablo para que venga y que hiera sus corazones. Lo que está hablando aquí es de que cómo le damos lugar al diablo es cuando en ocasiones nos enojamos y permitimos que el enojo dure por mucho tiempo. Entonces nos abrimos para que el enemigo entre en nuestros corazones. No levantes la mano, pero ¿cuántos días has durado enojado con tu cónyuge? Y le haces la ley del hielo. No te hablo. Y pasa un día y no te hablo. Y pasan 2 días. Y duermen juntos. Y se voltean uno al otro, se voltean de espaldas y no se hablan. Y ahora, si tienen 2 cuartos, pues me voy a otro cuarto y no te hablo. Y estamos enojados y no nos hablamos. Y lo que no te estás dando cuenta es de que ya diste lugar para que Satanás traiga a tu corazón orgullo y está dañando y está rompiendo la relación. ¿Por qué? Y no pueden bendecir, ya no se pueden bendecir el uno al otro. ¿Por qué? Porque ya Satanás encontró lugar. Nunca deberíamos irnos a la cama enojados. Ahora, si tú no puedes pedir perdón o reconciliarte con alguien que no está presente en ese momento, pero lo puedes en tu corazón decir, Señor, no voy a acostarme enojado. No me voy a la cama hasta que no resuelva el enojo en mi corazón. Perdóname por enojarme, perdóname por estar resentido, perdóname por sentir algo contra alguien, pero no me voy a ir a la cama. ¿Por qué? Porque no voy a dar lugar a que Satanás encuentre lugar en mí para amargarme, para resentirme y para hacerme daño. ¿Sabes por qué hay gente amargada? Porque le dieron lugar a Satanás y la amargura es como una raíz que crece en lo secreto. ¿Has visto los árboles en México que de repente comienzan a crecer y cuando menos ves ya comienzan a salir las raíces y rompen el pavimento? Y tú dices, ¿cómo? Porque fueron creciendo poco a poco. Y dice que la amargura es como una raíz que crece. Cuando menos ves, rompe y destruye las vidas de aquellos que la poseen. Por lo tanto, no tenemos que darle lugar al enemigo en nuestros corazones. Reconcíliate lo más pronto posible con aquellos que estés enojado. O en tu corazón simplemente perdona y suelta. Yo cuando recién nos casamos, a nosotros nos dijeron, nunca se vayan a la cama enojados. Y nunca se vayan sin resolver los problemas a la cama y nunca duren más de 2 días o más de un día enojados. Fácil, ¿verdad que sí? Bien fácil, ¿verdad que sí? Es fácil. La verdad es que no es fácil. Más cuando eres orgulloso. Y te lo digo porque te lo estoy hablando de mi propia experiencia. ¿Tú sabes cuántas ocasiones me costaba a mí trabajo resolver un conflicto con Saraí? Y Saraí me decía, ya vamos a estar bien. Y en ocasiones dentro de mí decía, yo no quiero estar bien. Y ella me decía, es que te perdono. ¿Cuántas ocasiones te llegué a decir? Pero yo no te he pedido que me perdones. Y soy pastor. Pero Dios ha trabajado en mi vida. Y cuando Dios comenzó a tratar en mi corazón sobre esto, sobre mi orgullo, y Él me comenzó a decir,
Cada vez que tú te enojas y duras enojado con tu cónyuge, Satanás está robando tiempo. Está robándote momentos de risas, de intimidad, de pasar tiempo juntos. Y tarde o temprano te vas a reconciliar. ¿Por qué vas a tardar una semana dice José, toda la vida? ¿Por qué tardas tanta la vida tratando de estar enojados cuando ya debes de reconciliarte en un momento? ¿No? Así, simplemente deja a un lado el orgullo. Ahora, para mí no fue fácil simplemente voltear y decirle a Sarai, perdóname cuando le hacía algo mal, ¿no? Pero un día descubrí una estrategia y creo que se las he contado. Un día estaba yo enojado, ella media enojada, estábamos espalda con espalda y ya irnos a dormir y Dios se comienza a hablar esta escritura. No te vayas a dormir, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo porque le das lugar al diablo. Y dentro de mí, qué difícil era simplemente voltearme y pedirle perdón. Qué difícil. El orgullo. ¿Sabes qué fue lo que hice simplemente? Abajo de las sábanas, le toqué su piecito, así se lo empecé a acariciar y ella se volteó y ella me dijo, sí te perdono. Ella sabía que me costaba trabajo pedir perdón y ella entendió que ese acto de simplemente rozar el pie le estaba pidiendo perdón. Y creo que se repitió muchas ocasiones. Ahora ya se me hace más fácil y ahora ya creo que tiene años que no nos vamos a la casa, a la cama, enojados. Sí nos enojamos, pero siempre, hey. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir que Satanás nos robe el tiempo? Ya, sacúdete. Sarai me dice, shake it. Y tratamos de sacudir y, ok, vamos a movernos hacia adelante con la ayuda de Dios. Pero si queremos ser de bendición a nuestra vida, a la vida de los demás, tenemos que aprender a crecer y tenemos que aprender a madurar y a entender que la bendición y la maldición surgen de dentro de cada uno de nosotros. Lo triste es que en ocasiones no nos damos cuenta que Satanás ya ha ganado lugar en nuestros corazones. Y es en donde necesitamos la ayuda externa para que alguien nos ayude a mirar lo que nosotros no vemos. ¿Alguna vez has llevado a tu carro que anda bien y dices, no, mi carro anda todo dar, anda como nuevo, pero le meten la computadora y empiezan a salir un montón de problemas? El Espíritu Santo es así. Tú y yo podemos pensar que estamos bien. Tú y yo podemos decir, yo estoy bien, pero el Espíritu Santo va a venir y nos va a escudriñar. Y es por eso de que el salmista, una de sus oraciones, en el Salmo 139, él decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para conocernos y que nos muestre las áreas donde necesitamos crecer? Pero también necesitamos la ayuda de amigos que nos ayuden a mirar los puntos ciegos. Cuando David pecó, ¿sabes qué fue lo que ocurrió cuando David pecó? Andaba como si nada. Había embarazado a una mujer ajena, mandó matar al esposo de esa mujer. Y David andaba como si nada. Hasta que no vino Natán, el profeta, y lo confrontó. Y le dijo, o sea, estás mal y tu pecado va a tener grandes consecuencias. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayuden a mirar nuestro corazón, lo que no vemos, porque todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos. Es como cuando comes tacos y se te atora el cilantro en el diente y tú andas riéndote bien a gusto y con el cilantro y nadie te dice nada. Nada más se ríen de ti, ¿verdad? Hasta que no llega un buen amigo y te dice, traes un cilantro en el diente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos amigos? Gente que nos dicen, traes un cilantro en el diente. Hey, tienes una mala actitud.
hey, eres orgulloso, no te das cuenta, pero eres orgulloso. ¿Sabes qué? Estás tratando mal a tu esposo o estás tratando mal a tu esposa. ¿Sabes qué? Necesitas cambiar. Porque eso nos va a ayudar a guardar en su corazón, que el enemigo no encuentre en ningún lugar. Entonces vamos a poder ser personas que podemos bendecir desde lo que Dios está haciendo en nuestra vida interna. Por lo tanto, número 1, decide cuidar tu alma. Pídele a Dios que te muestre la condición de tu alma. Cierra toda puerta que te esté impidiendo de ser de bendición para los demás. Y si el día de hoy tú tienes una persona que dices, me hizo mal, me pagó mal, ora por él, ora por ella. Bendícele. Pídele a Dios que haga bien a sus vidas. Pídele a Dios que le vaya bien, pídele a Dios que los prospere, pídele a Dios que haga bien a sus corazones. Te aseguro que en la medida que tú haces eso, Dios va a traer libertad a tu vida. Así que recuerda, solamente de una alma saludable fluirá la vida. Solamente de un alma que está conectada con Cristo y que está gobernada por el Espíritu Santo puede fluir la vida. Y necesitamos todos los días estar conectados con Dios, que nos gobierne para poder ser de bendición a los demás. Vamos a ponernos de pie. Lery y el grupo, si pasan, por favor. ¿Qué les parece si por un momento cierra tus ojos ahí donde tú estás? Piensa en alguien que en este momento tú dices, necesito bendecirlo. Necesito bendecir a esta persona. Ahí donde estás, no lo tienes que decir audiblemente, pero simplemente di, Señor, yo bendigo a esta persona. Te pido que le hagas bien, te pido que le prosperes. Tal vez te han tratado mal, tal vez te han pagado mal por bien, pero decide caminar el camino más alto, el camino que dice, yo voy a pagar bien, voy a bendecir. Y ahí donde estás, simplemente di, Señor Jesús, yo quiero ser una persona que vivo para bendecir a mi familia, que vivo para bendecir a mi congregación, que vivo para bendecir a mi comunidad.